Bien, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos de regreso con ustedes con más de Primera Página, nuestro segmento de entrevistas. Hoy estamos conversando con Durga Ochoa, abogada especialista en derechos humanos y también presidente del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas. Dejamos una pregunta en el aire y tenía que ver con ese señalamiento que hacen que en medio de esta situación y de lo que fue presentado por esa comisión técnica de la Organización de Naciones Unidas que estuvo en nuestro país por la alta comisionada de derechos humanos, había que hacer una evaluación objetiva y evaluar ambas partes. Y le consultaba en esa evaluación que hace el Movimiento Nacional de Abogados Patriotas, ¿cómo ven el rol del Estado frente a esta cantidad de denuncias que vemos de organismos internacionales, organismos multilaterales, que vemos por parte de organizaciones no gubernamentales? Hablamos de casos de violaciones de torturas, de derecho a la vida, el derecho a la salud. ¿Cómo evalúa el Movimiento Nacional la actuación del Estado para corregir esto? Nosotros estamos tratando de realizar primero mesas técnicas a nivel nacional. De hecho, comenzamos a realizar un recorrido para instalar a todos los abogados revolucionarios. Comenzamos por el estado Monagas, lo hicimos ya recientemente en Sucre, vamos a ir hasta el estado Cojedes y el estado Aragua, serán los próximos estados a visitar, con la finalidad de realizar agrupaciones de profesionales del derecho plenamente especializados en distintas áreas, en el área penal, en el área de derechos humanos, en el área de derecho internacional, en el área de derecho penal internacional, entre otras ramas que permitan generar grupos de defensa en favor del Estado en todo aquello donde se esté verificando que efectivamente no existan dudas razonables, sino que existan condiciones en que verdaderamente requieran la tutela del Estado. Mira, ahorita en esta guerra no convencional tenemos una situación donde se pueden presentar muchas dudas razonables. Por ejemplo, con la muerte del capitán, de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no pensar que lo que pasó allí es alguien enviado para generar esta condición? Bueno, ¿Por qué no pensarlo si generaron un magnicidio, en grado de frustración? Si lo vemos desde ese punto de vista, no es la primera denuncia de tortura que se hace. Hablamos de 75 en el DGCIN solamente desde 2018 por parte de Provea. Para yo poder establecer que existe una condición de tortura, debo realizar un protocolo de autopsia, debo verificar todas las condiciones. En este momento los medios de comunicación, y hay que decirlo con objetividad, ojo, los medios de comunicación tienen que actuar con objetividad, apegados al marco de la objetividad, porque estamos en una condición bien delicada de país donde necesitamos la coexistencia de todas las venezolanas y los venezolanos en un punto donde el diálogo, el respeto y la tolerancia y sobre todo el respeto al Estado de Derecho se manifieste y permita que podamos lograr y materializar la paz. Y precisamente eso no da cabida a este tipo de señalamientos que hacen organizaciones no gubernamentales. Establecer que existen condiciones de tortura es generar situaciones como si fuésemos expertos para indicar a través de ese protocolo de autopsia si hubo una tortura. Nosotros no sabemos qué ocurrió allí hasta que exista un informe de los expertos emanado por el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, quienes tienen no solamente la legitimidad, sino la constitucionalidad y la legalidad para establecer conclusiones con relación a esta condición. Pero volviendo al tema de la tortura, si bien en este caso precisamente se debe esperar este proceso, no hablamos de una denuncia nueva, sino una denuncia recurrente por parte de organizaciones no gubernamentales, e incluso existen videos tomados dentro de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, donde se muestran las condiciones de reclusión. Hay denuncias recurrentes de esta materia. Yo tendría que realizarle una experticia a ese video, porque fíjate, hasta hace poco la persona que ocupaba el cargo como director del SEBIN, Figuera, es una persona que traicionó al país y con un cargo tan importante, entonces ahora se volvió contrario al gobierno revolucionario, y que da pena, así como lo que ocurrió con la exfiscal general, la doctora Luisa Ortega, de indicar señalamientos en contra del Estado cuando fueron parte de él y también tienen responsabilidad en el ejercicio de sus actuaciones. Hay que, en este instante, hay que colocarse en un despertar de conciencia de forma inequívoca, porque nosotros estamos haciendo historia, y estamos haciendo historias para decirle al país, al mundo entero, nosotros no podemos repetir situaciones como lo que ocurría en la Cuarta República, tampoco podemos repetir situaciones donde la gente manipule y cuestione hechos donde no han habido pronunciamientos oficiales, tampoco podemos establecer, generar matrices de opinión desde el punto de vista internacional. Voy a llevar a la Corte Penal Internacional cualquier condición sin haber agotado los recursos de la jurisdicción interna.
interna. O sea, tenemos que respetar el apego a la constitucionalidad y la legalidad. Aquí existe, permíteme para hacerte esta acotación que es importante que la gente conozca, aquí existen precedentes importantes que no era cuando estaba el presidente Nicolás Maduro como primer mandatario, estaba el comandante Chávez. En el año 2008, en el caso de Juan Carlos Happy, Ruggeri y Perkin Rocha, hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer que reincorporaran a los mismos en el cargo, y hubo una sentencia de la Sala Constitucional a finales del año 2008 que estableció de forma clara que nosotros tenemos una Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que es una aplicación, la norma suprema de acuerdo al artículo 7 de la misma Carta Magna. ¿Y qué te establece allí? Que se declaró inejecutable esta decisión porque simplemente estaba irrespetando las condiciones contenidas en la Carta Magna. Lo que quiere decir esto, que aquí ya hay antecedentes en establecer de forma clara que corresponde a la jurisdicción interna generar todas las acciones necesarias para respetar el Estado de Derecho, el apego a la constitucionalidad y la aplicación de la legalidad. Esta misma jurisdicción interna ha sido cuestionada por los abogados, primero por el nivel de impunidad. Según juristas, Venezuela tiene un índice de impunidad de por lo menos el 90% de los casos que son presentados. Y un tema importante, que lo vamos a conversar luego de la participación de la audiencia, es la politización de la justicia, que es una denuncia que también se hace. Nuestra compañera Daniela Salas va a dar lectura a su participación a través de las redes sociales, @primera página, para que envíen sus comentarios y sus preguntas. Así es, Carlos, ya tenemos la participación en las redes sociales, siempre en marco de respeto, recordando que son preguntas y comentarios propios de cada uno de los usuarios. Abogada, comenzamos con Jesús Silva, @Sarahan. Dice, doctora, usted habla de guerra no convencional, del debido proceso, pero el capitán Arévalo murió en manos del gobierno y es el mismo gobierno el que va a investigar. Es una duda que tiene este usuario. Bien, el mismo gobierno es el que va a investigar. Aquí tenemos unas instituciones y debe agotarse la jurisdicción interna. Si nosotros vivimos en un estado donde se violenta el respeto a la constitucionalidad y la legalidad, entonces definitivamente estamos en una situación totalmente atípica. Aquí hay que respetar el agotamiento de cada uno de los órganos que son parte de ese Estado y que existen desde que está regulado la Constitución y que está regulado la legalidad. Nosotros no podemos inventar lo que no existe, tenemos que someternos a lo que está allí establecido. @Bolívar Divisa dice lo siguiente, ¿puede decir si existe o no torturas en Venezuela? Yo no podría considerar que aquí existen torturas hasta que me emitan un informe el Ministerio Público con relación a casos en particulares. Matrices de opinión generadas por los medios de comunicación o por la población en general son matrices de opinión. Como profesional del derecho debo actuar con objetividad y para poder emitir este tipo de juicios debo tener los informes correspondientes que me permitan establecer si existe o no en casos en particular la aplicación de tortura o trato degradante. Tenemos a Aníbal J. Gómez, hace una pregunta y a la vez un comentario. Dice, ya la abogada verificó que los presos políticos no se le ha violado los derechos humanos o solo defiende una parcialidad. No puedo defender ninguna parcialidad. Como profesional del derecho debo establecer que en todos aquellos casos donde se verifiquen, una vez que el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, que existen condiciones o elementos plenamente fundamentados, donde existan violación de derechos humanos, esto es totalmente condenable. Y en función de esa situación, los responsables deben ser sometidos a los órganos de justicia. Tenemos un último comentario, lo hace Pedro Luis Olivar, dice, buen día, pregúntale a la invitada qué diferencia hay en la muerte de Jorge Rodríguez Padres y el capitán y el concejal. No existe ningún tipo de diferencia. Todo ser humano que le sea violentado su vida simplemente debe ser sometido, los responsables, a los órganos jurisdiccionales correspondientes. Se condena todo acto a nivel de nuestro país donde se violenten condiciones estatuidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos legales existentes. Es grave que tengamos una condición de este tipo y nos sumamos a ese llamado del presidente Nicolás Maduro. Deben establecerse las responsabilidades en todo acto donde se ponga en riesgo la vida de cualquier ser humano, sea de la tendencia política que sea.
Con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, gracias a ustedes por participar con sus comentarios y con sus preguntas. Estamos conversando con Durga Ochoa, abogada especialista en Derechos Humanos y también presidente del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas. Dejábamos en el aire un interrogante y tenía que ver con esa posición de agotar las vías internas. ¿Cómo agotar las vías internas en un contexto donde las academias, los juristas venezolanos consideran que el Estado venezolano en materia judicial tiene unas deficiencias importantes que se reflejan en estas denuncias de organismos multilaterales en materia de derechos humanos, que se reflejan con un índice de impunidad que supera el 90% según estas organizaciones, no según Carlos Peñalosa, y también en un contexto donde se habla de una politización de la justicia, que la justicia funciona en función de un partido político? Hay que mirar el espejo de ambos lados. Esas opiniones, ¿quiénes las emiten? Juristas. Los juristas, abogados que están dentro de la tendencia de la derecha. ¿Por qué no se le pregunta esto a los abogados que pertenecemos a la otra tendencia? Pero no debería haber tendencias entendiendo que el derecho... equilibrio, es por supuesto. La imagen del derecho es la dama ciega, no debería haber tendencias. La imagen del derecho es la dama ciega. Debe existir un equilibrio entre ambas partes. Esa es la situación que tenemos en este momento. Si nosotros logramos como país tener una coexistencia donde el respeto, la tolerancia y el diálogo permita fortalecer todo aquello donde tenemos debilidad, permita que los egos se minimicen y que nos podamos sentar distintos sectores a establecer puntos de vista con argumentos, sobre todo en la parte del derecho, establecer argumentos con objetividad, con apego a las pruebas, con apego a la aplicación de la constitucionalidad y de la legalidad existente, con apego al respeto a los derechos humanos. Yo creo que vamos a comenzar a avanzar como país. ¿Y habrá voluntades de parte del oficialismo? Claro que hay voluntades. Nosotros venimos realizando una campaña tremenda con relación a eso. Estamos acompañando al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no porque sea el presidente Nicolás Maduro, sino porque es el presidente que eligió el pueblo, y tenemos que entender que aquí existe un respeto de la democracia, y la democracia se gesta a través del ejercicio al voto, y el ejercicio al voto es un respeto de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no es arbitrario, no es que todo el mundo desea hacer su voluntad sin respetar el apego al Estado de Derecho. Aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay una Constitución, aquí hay unos instrumentos legales que cumplir, unos órganos, unos poderes que deben coexistir, y que simplemente por generar situaciones de carácter particular con intereses personales, entonces estamos generando contiendas sin necesidad, porque al final ¿quién afecta? Al pueblo venezolano. Así es, y a quienes exigen justicia. Exigimos justicia y también paz, y para lograr la paz tenemos que lograr la coexistencia bajo el respeto. Bien, estamos conversando con Durga Ochoa. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este lunes. Abogada, especialista en Derechos Humanos y además presidente del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas. 7:15, momento de una nueva pausa en Primera Página. Seguimos con mucho más luego de la pausa.